viernes, cuando hice la clase, de esta misma clase de contracción, me olvidé de grabarla, pues entonces lo perdí nomás. Así que vamos a grabar para no estirar más esto. De hecho, voy a cerrar el WhatsApp precisamente para no distraerme si es que me escriben. Bueno, se van a tener que esperar si es que alguien me llegase a escribir. Y voy a compartir la primera, que es la clase, ahí está, de contracción muscular. Y después vamos a ver efectos de algunas drogas que les podrían preguntar y que está directamente relacionado con la sinapsis, así que podría ser que me demore un poquito en la clase de drogas, más que nada porque voy a repasarles un poco el tema de la sinapsis, ¿ya? Que tampoco es tanto, sino es muy complejo en ese sentido, es más que nada el efecto que podría tener una droga sobre un organismo, ¿ya? Ya, la clase pasada, que fue hace como 2 jueves atrás, ya, porque el jueves pasado se me cortó la luz y no volvió como a las 40 minutos después, 35 minutos, pero ya era muy tarde, estaba desfasado, entonces preferimos correrla y la recuperamos el viernes, y esta es la segunda recuperación para los que no podían recuperar el viernes, ¿ya? Ya aprovecho grabarla también. Bueno, hace 2 semanas atrás habíamos visto el ojo, de hecho ahí está, y vimos gran parte de las estructuras del ojo, y también, lógicamente, como el mejor ejemplo de receptor, porque recordemos que los receptores son parte del sistema nervioso periférico, ¿ya? Para ser específico, parte de las neuronas sensoriales o neuronas sensitivas, que son las que reciben y perciben los estímulos del medio ambiente. Y estos receptores, el principal, como les digo, que está asociado a los órganos de los sentidos, donde el principal es el ojo, o el que para nosotros es somos más dependientes de la visión que otros animales, tienen ciertas estructuras que les podrían preguntar, ¿ya? Y aquí hay que tener claro, por ejemplo, que la córnea y el cristalino, ahí están, córnea, la primera, cristalino, el cuarto, son los medios transparentes principales, ¿ya? Porque generan en cierta forma divergencia de la córnea genera convergencia, ahí sí, y el cristalino genera aún más convergencia de los rayos de luz, ¿ya? Eso está muy relacionado con la cierta materia en física que también que ven en óptica, ¿ya? O en la luz en realidad. Por lo tanto, no es que se lo vayan a preguntar en física, pero se lo podrían preguntar en física, por ejemplo, con los lentes cuando el lente es convergente, por ejemplo, cuando el lente es biconvexo, cuando el lente es cóncavo, ¿ya? Y ahí también podrían entrar una pregunta como de eso. En el electivo no, pues en el electivo les van a colocar una persona con miopía, ya, y sabemos que si la persona es miope, la imagen se forma delante de la retina y posiblemente tengamos que arreglarla con un lente que sea convergente, ya divergente, no convergente, divergente. ¿Ya? Y eso fue esencialmente lo que vimos en la clase pasada, cierta anomalía y cómo las podíamos arreglar, que es lo que esencialmente le han preguntado o se ha preguntado en años anteriores. Voy a sacar porque lo tengo con la sala de espera ya, entonces si alguien se conecta nomás, ya. Y también vimos las vías visuales, ya todo lo que está detrás del ojo, detrás de la retina, teníamos el nervio óptico hasta un cruce, para ser más específico, y de ahí simplemente hacia atrás teníamos la cintilla óptica desde el cruce de los nervios hacia el lóbulo occipital. Cuando hicimos este corte del encéfalo lo abríamos y veíamos lógicamente los nervios desde arriba o de la parte de arriba de la cabeza, por así decirlo. La retina es importante porque la retina lógicamente es la que contiene los fotorreceptores. Tenemos dos tipos de fotorreceptores o de receptores en la retina. Aproximadamente unos 6 millones los conos y unos 120 millones casi de bastones, por lo tanto tenemos como el 5% de conos y el resto, el 95% son bastones. Ya los conos son los que nos permiten ver a color, ya en este caso identifican las distintas longitudes de onda, o para ser más específico en realidad identifican 3 que son los que nosotros llamamos como colores básicos, el rojo, el azul y el verde. ¿Ya? Los bastones identifican fotones, ya, por lo tanto identifican la presencia y la ausencia de la luz, por lo tanto los conos nos permiten ver, por así decirlo, con la luz a color, nos permiten ver de día, y los bastones nos permiten identificar cosas en la noche. ¿Ya? Recordemos también el fenómeno que no lo anoté aquí, que era la midriasis y la miosis, ¿ya? La miosis es la miosis es la pupila contraída, la midriasis la pupila dilatada,
ya también recordemos eso, que está controlado por el sistema nervioso simpático y parasimpático, ya eso también lo vimos en la clase pasada. Hoy día vamos a ver, en cierta forma, ya vimos las neuronas sensitivas de la primera división del sistema nervioso periférico, ahora nos vamos a ir a la división motora, a las neuronas motoras, ¿ya? Donde están principalmente las neuronas que se conectan con la musculatura, y vamos a tener distintos tipos de músculos y distintos tipos de respuestas, porque si las sensitivas generan los impulsos nerviosos que van hacia el encéfalo, ¿ya? Las motoras son las que traen de vuelta ese impulso nervioso para poder ejecutar un movimiento, que en este caso ahí dependerá el tipo de movimiento, si es voluntario o si es involuntario, ¿ya? ¿Qué vamos a ver entonces? Distintos tipos de músculos, la anatomía particular del músculo esquelético, que es el músculo voluntario, ya algo habíamos dicho antes, cómo funciona el tejido muscular esencialmente, ya ahí están estos dos últimos puntos, el cómo funciona, ¿ya? Partamos al tiro, no quiero demorarlo mucho. Ya, tenemos tres tipos de músculos en el organismo, de hecho ahí voy a ir apareciendo de nuevo. ¿Puedo volver para atrás? Ahí sí. Ese es el músculo esquelético, ¿ya? El músculo esquelético es un músculo completamente voluntario. También se conoce como musculatura estriada, ¿ya? ¿Por qué? Porque si se dan cuenta tiene formas como de fibrillas, como que tuviera pequeñas estrías en su interior, ¿ya? Y el músculo esquelético, la célula muscular esquelética, tiene ciertas características que vamos a ver después, ¿ya? Después del músculo esquelético, tenemos el músculo cardíaco, que si se dan cuenta es muy similar por la forma que tiene con el músculo esquelético también, ¿ya? La diferencia del músculo cardíaco es que es exclusivo del corazón, su capacidad contráctil es casi tan fuerte como la del músculo esquelético. La diferencia radica en que el corazón tiene en cierta forma una red nerviosa que está como que está estructurada junto con el músculo, como que están tan juntas que es difícil poder diferenciarla, ¿ya? Una neurona, en resumidas cuentas, una red nerviosa, ¿ya? A diferencia del músculo esquelético, que es comandado por una única neurona, que es la que se define después como neurona motora. Ya, en el caso del corazón, la neurona motora, por así decirlo, es una neurona muy compleja, es una red muy extensa y que abraza todo el corazón y que permite su contracción tan rápida. Ya es una particularidad, una característica bien específica del corazón. Antiguamente, cuando se veía el sistema circulatorio, ¿ya? Había que ver esa red nerviosa. ¿Ya? Actualmente no les van a preguntar porque ya el sistema circulatorio ya no se pregunta en ninguna prueba de selección. Por lo tanto, se salvaron. ¿Ya? Menos materia. Aquí solo músculo esquelético. Y cuando antiguamente se veía el sistema digestivo o parte del sistema respiratorio, se veía el otro músculo que era el músculo liso, ya que el último que ahí apareció. Y si se dan cuenta, el músculo liso tiene una morfología ya completamente diferente al músculo cardíaco, que es el del medio, o al músculo esquelético, que es el primero que aparecía aquí en la lista, ¿ya? El músculo liso, que es completamente involuntario, ¿ya? Al igual que el cardíaco también es involuntario, y al contrario del esquelético, que es completamente controlado a mi voluntad. El músculo liso es un músculo que, si se dan cuenta, tiene como forma de pescado, como una forma de una hoja, de un árbol muy estirada, ¿ya? Y lógicamente su diferencia, su capacidad de contracción también es distinta. Su contracción no es tan fuerte en comparación con la del músculo cardíaco y la del músculo esquelético, que son altamente contraíbles, y que se contraen con mucha potencia y se contraen muy rápido también, que es una característica de ellos. A diferencia del músculo liso, el músculo liso lo van a encontrar principalmente en todos los órganos internos, ¿ya? Todo, por ejemplo, el tejido que conforma el hígado, el tejido que conforma, o los tejidos que conforman el hígado, los tejidos que conforman el estómago, que conforman los riñones, y todo, lógicamente, los órganos internos, ¿ya? Son estos músculos lisos que, como les digo, es completamente involuntario y que nosotros no tenemos control de ellos, ¿ya? A diferencia del esquelético, que sí, vuelvo a repetir, es voluntario y yo puedo controlarlo. ¿Ya? El cardíaco no, porque el cardíaco, de hecho, el corazón lo podrían sacar del organismo y posiblemente se sigue contrayendo el músculo cardíaco solo, de una forma autónoma, porque es así de autónomo, ¿ya? Veamos las tipos o la diferencia que hay en la musculatura. Ahí tenemos entonces los tres músculos, siguiendo el mismo orden que tenemos aquí, esquelético, cardíaco y liso.
Y aquí tendríamos entonces esquelético, cardíaco y liso. ¿Ya? Ahí tenemos la localización, la forma de la célula, si tiene o no tiene estrías. ¿Ya? Normalmente la forma celular y las estriaciones, la apariencia están directamente relacionadas. ¿Ya? Si tiene estrías es porque es cilíndrico, tiene como una forma de tubito, como en realidad no de un tubo, es como un hilo, como una fibra. No sé si han visto este cable acerado, que muchas veces lo utilizan en los postes para poder afirmar el poste, y es un cable que va como, que hace como una hipotenusa, hace como una diagonal hacia el piso, ¿ya? Ese típico cable grueso, firme, duro, es así más o menos el músculo esquelético, es bastante consistente, ¿ya? Y el cardíaco también. La diferencia, como les decía, es que el cardíaco tiene una red nerviosa entre medio, ¿ya? El esquelético no, tiene una pura neurona que la comanda. Hay que considerar también la cantidad de núcleos, eso es muy importante porque les podrían preguntar eso y qué relación tiene, ¿ya? Esto es general, ¿eh? Normalmente una célula cuando tiene hartos núcleos tiene una alta capacidad de regeneración dicho tejido, ¿ya? Por lo tanto, si tenemos un tejido que sus células que lo componen tienen muchos núcleos en su interior, facilitan la división, la regeneración del tejido. ¿Por qué? Porque lo más complejo para la célula de dividir es el núcleo, ¿ya? Piensen que hay una etapa que es la mitosis, en este caso, que toma bastante tiempo poder realizarla. Entonces, tomar los cromosomas, pues, separarlos por completo, condensarlos, descondensarlos, que los centriolos migren a los polos, que aparezca el uso mitótico, que corte los cromosomas en cromática, es una secuencia bien larga, ¿ya? Entonces, cuando una célula tiene varios núcleos en su interior, lo único que hace es dividir su citoplasma, porque ya tiene dos núcleos. Entonces, de esa forma tienen dos células al tiro, ¿ya? A más núcleos, más rápido me puedo dividir. ¿Ya? Por lo tanto, tienen que tratar de considerar eso, ¿ya? Como una capacidad de las células de poder regenerar rápido un tejido. Si la célula tiene, o sea, si el tejido tiene células con varios núcleos, más rápido se regenera. Y esa es una característica del músculo esquelético, ¿ya? El músculo esquelético, en conjunto con otros tipos celulares, como los glóbulos blancos, por ejemplo, que tienen varios núcleos en su interior, se dividen súper rápido. Y por eso es cuando nosotros tenemos un desgarro, por ejemplo, un deportista sufre un desgarro, que es literalmente una herida en el interior del tejido muscular, y tal cual, es una herida que en cierta forma está abierta, se tiene que ir regenerando por dentro lentamente, ¿ya? Se demora más o menos un desgarro en una pierna, un desgarro en un brazo, se puede demorar 3 semanas, 4 semanas en regenerarse, ¿ya? En comparación, por ejemplo, con una úlcera en el estómago que les puede tomar 8 meses, 10 meses, un año en regenerarse. ¿Por qué? Porque lógicamente el tipo de tejido, las células que lo componen, tienen, en el caso del músculo esquelético, varios núcleos. En el caso del estómago o en otro órgano donde tengamos esa úlcera, tiene un puro núcleo, por lo tanto su división también, su regeneración es más lenta, ¿ya? El hueso, por ejemplo, el tejido óseo, las células del tejido óseo, los osteocitos, los que dan la dureza en cierta forma al hueso, tienen un puro núcleo, entonces su regeneración también es súper lenta, ¿ya? A diferencia del músculo esquelético, que esa es una ventaja. Por lo tanto, por ahí podría ir una pregunta, ¿ya? Mucho cuidado, que tenga varios núcleos indica que se puede regenerar rápidamente. No sé si queda más o menos claro eso, la capacidad del músculo esquelético de regenerarse en base a la cantidad de núcleos que tiene, ¿ya? Núcleos en su interior, núcleos celulares. Sí, profe. A mí me... ¿Sí? ¿Quedó clarito? Ya, perfecto. Cuidado así con el músculo cardíaco, porque pese a que el músculo cardíaco tiene uno o dos núcleos, se podría definir también como multinucleado. Hay que tener cuidado ahí porque el músculo cardíaco puede regenerarse, pero la red nerviosa, como está tan apegada al músculo cardíaco, no lo hace. Entonces, una persona que, por ejemplo, tiene un paro cardíaco, ¿ya? Y tiene una muerte, una necrosis de una porción de su corazón, el músculo cardíaco podría regenerarse, pero la red nerviosa, las neuronas del corazón, lamentablemente no lo hacen, y ese corazón automáticamente pierde capacidad contráctil. ¿Ya? Aunque la neurona no se contraiga, no hay nadie que le diga al músculo contráete, ¿ya? Entonces su capacidad de contracción también se disminuye, ¿ya?
que es esencialmente el problema de las personas que tienen un paro cardíaco. Su capacidad de contracción es menor, por lo tanto no pueden llevar al corazón a una sobreexigencia. No pueden hacer tampoco sobreexigencia física, porque si salen a correr van a sobreexigir el corazón, y así, ¿ya? El músculo liso, que es el músculo lógicamente de los órganos internos, tiene un puro núcleo y como les decía, su regeneración es más lenta. Una herida, por ejemplo, a veces hay herpes que entran a la musculatura interna, ya como le aparece un herpes, por ejemplo, en el labio, no aparece ahí, puede aparecer en el interior del organismo, eso generaría una úlcera y por ende el tiempo para que se regenere esa herida es un poco más largo, ¿ya? Velocidades de contracción también están directamente relacionados con la forma, ¿ya? Normalmente un músculo que tiene forma cilíndrica, en este caso el esquelético y el cardíaco, tienen una velocidad de contracción relativamente rápida. Y aquí le colocamos intermedio, pero en realidad es para poder hacer la diferencia entre el esquelético y el cardíaco. El músculo esquelético se puede contraer incluso más rápido que el músculo cardíaco. El músculo cardíaco se contrae en su totalidad el corazón, le toma aproximadamente unos 0,8 segundos, ya es súper poco, en menos de un segundo, contraerse y relajarse, ¿ya? Y recuperar su volumen para volver a contraerse y volver a relajarse, y así, ¿ya? El músculo esquelético, ustedes a veces actúan, por ejemplo, no sé, pues sienten un bichito o sienten algo que va caminando en la pierna, en el brazo, y ustedes actúan en menos tiempo que eso, ¿ya? Y les puede tomar 0,5 o 0,3 segundos generar la contracción muscular. O en el caso de un reflejo, es casi inmediato. Por ejemplo, el típico reflejo rotuliano. ¿Ya? El doctor los coloca en un banco, en una banquilla, con las piernas colgando, le pega con un martillo en la rótula y en la pierna se mueve sola. Ya, ese acto de menos de un segundo es muy rápido, ¿ya? Y eso se debe esencialmente a la capacidad de contracción del músculo esquelético. El músculo liso es súper lenta la contracción, no es una contracción continua. No sé si, yo creo que sí, ¿eh? ¿Han tenido dolores de estómago? Ya, cuando sienten que el estómago se contrae, sienten que el dolor se agudiza, ahí es porque el estómago se está contrayendo producto de alguna infección o alguna anomalía que tienen en su interior. Y después se relaja y se les pasa el dolor. Pero si se dan cuenta, el dolor es muy intenso en un momento y después pasa. Y después muy intenso de nuevo y después vuelve a pasar. Y así. Ya, ese es el tipo de contracción del músculo liso. ¿Ya? Entonces no es una musculatura que se contraiga rápidamente. Y ahí es precisamente porque la célula, como no tiene forma cilíndrica, y aquí aparece una forma fusiforme. ¿Qué significa fusiforme? Que tiene forma de pescado, ya más fácil. ¿Ya? En realidad es una forma como forma de huevo, pero estirada a los lados, con puntitas, como lo que estoy haciendo más o menos con mis manos. ¿Ya? Ese sería como fusiforme. O con forma de hoja también podría ser, la hoja de algunos árboles que tienen forma estirada, ya, ese sería también el ejemplo de fusiforme. Y lógicamente la musculatura al no ser estriada, al tener esta forma fusiforme, el músculo liso cuando se contrae no se acorta. ¿Ya? El músculo esquelético cada vez que se contrae se acorta y lo pueden ver. Si ustedes por ejemplo contraen el bíceps, están usando una pesa y la levantan, ya cuando la levantan el bíceps se acortó. De hecho, lo pueden sentir, pues si colocan la mano sobre el bíceps en su brazo izquierdo, por ejemplo, y contraen el bíceps, el músculo como que se agranda porque se está acortando, ¿ya? Y todos los otros músculos esqueléticos también se acortan, ¿ya? A diferencia del músculo liso que no, al contrario, se infla, ¿ya? Es como que se inflara en este caso, o como que se hinchara, ¿ya? Que es el caso de la contracción del músculo liso. Y lógicamente, por ende, es más lenta la contracción. Músculo esquelético, el único que es voluntario, controlado por ahí le coloqué las puras siglas, sistema nervioso somático. ¿Ya? Somático es el sistema nervioso voluntario. Y ahí tenemos control de él y somos conscientes de dicho movimiento. El músculo cardíaco y el músculo liso, pese a que el cardíaco ya tiene una forma similar al esquelético, es completamente involuntario y por ende es parte del sistema nervioso autónomo. De hecho, el cardíaco es como casi más que central que autónomo, pero aún así, ¿ya? Se define como autónomo precisamente porque es involuntario. Y el músculo liso también es involuntario. ¿Ya? El movimiento peristáltico, por ejemplo, del esófago, cuando nosotros tragamos algo, se debe esencialmente a que es un control completamente involuntario. ¿Ya? Imagínense que ustedes estén tragando algo y digan, oh no, quiero vomitarlo, y no lo pueden vomitar. Ya tienen que meterse la mano en los dedos para activar otro reflejo,
que es contrario al acto de tragar, que es el reflejo de vomitar. Y ahí pueden vomitar en ese caso lo que comieron, ¿ya? Pero si se dan cuenta, no es completamente involuntario, no se puede devolver el efecto, ¿ya? Por lo tanto, el esquelético voluntario, cardíaco y liso involuntario. Ya. Con ese pequeño cuadro, ¿alguna pregunta que tengan? ¿Alguna consulta? ¿Ninguna? ¿Todo clarito? No, profe, yo no, al menos. Ya. No sé ahí el Ignacio, tampoco. Ya. A ver, entonces, si tenemos lógicamente este músculo esquelético con el que vamos a trabajar, que es el músculo principalmente contraíble de forma voluntaria, ¿ya? Tenemos que tener claro que cómo funciona, o sea, cómo está construido un músculo, ¿ya? Miren, si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos una célula, esta es una célula, ¿ya? Y aquí hay que tener cuidado con ciertos términos que de hecho se los voy a anotar porque me olvidé de nuevo de colocarlo. La célula muscular, ¿ya? La célula muscular esquelética, bueno, la lisa también en realidad, tiene ciertos organelos que en realidad son los mismos organelos de una célula normal, ¿ya? Pero en algunos casos el músculo esquelético como que se especializó un poquito más en comparación con otras células, con un glóbulo blanco, por ejemplo, la célula epitelial o una neurona, ¿ya? Pero su grado de especialización no es tal como el de una neurona, ¿ya? Por lo tanto, esta célula sí se puede dividir. Primero que nada, de hecho ahí aparecen algunos, ¿ya? Los de los que yo tengo que tener claro. A ver, primero que nada vamos a tener el sarcoplasma, que de hecho ahí aparece. El sarcoplasma es el citoplasma de la célula muscular, ¿ya? Así que no se extrañen si en la prueba a ustedes le hablan de sarcoplasma, ustedes tienen que asociar que ese sarcoplasma es lo mismo que el citoplasma de una célula convencional, pero se menciona como sarcoplasma porque quiere decir que es el citoplasma del músculo esquelético, solo del esquelético, ¿ya? El otro que le hablan mucho es el sarcolema. Sarcolema. Y el sarcolema es, y de hecho ahí estaba, es la membrana plasmática. Y que es de vital importancia la membrana plasmática porque es fosfolipídica y tiene proteínas de membrana y permite el paso de sustancias. De hecho tiene muchos canales iónicos en la membrana plasmática del músculo esquelético, que son canales bien particulares, pero los tiene. Por lo tanto se comporta de una forma similar, solamente que es un poquito más proteica, un poquito más rígida también, ¿ya? El sarcolema entonces es la membrana plasmática. Otra estructura que también se habla mucho es el sarcómero, que creo que aquí no aparece. Sarcómero. El sarcómero es el citoesqueleto. Por lo tanto, el sarcómero o citoesqueleto de la fibra muscular. Aquí principalmente van a tener dos proteínas, una es la actina y la otra es la miosina. Ahora, cuidado con eso, porque después de haber revisado con el Jimmy, créanme que lo revisamos completo, el temario de la prueba de este año, ya no deberían preguntarles del efecto de contracción entre actina y miosina, que era un fenómeno bioquímico fisiológico un poquito complejo, ¿ya? No lo vimos por ninguna parte, así que no deberían preguntarle cómo la actina se une a la miosina para generar la contracción del músculo, ¿ya? Por lo tanto, se salvaron en menos materia de la que tienen que aprenderse y más encima les quitaron una materia que era un poco compleja, ¿ya? Así que basta con saber que el sarcómero es el citoesqueleto de la célula muscular esquelética y que está compuesta por actina y miosina, basta. ¿Ya? No necesitan saber dónde se gasta energía, cuándo, qué proteínas liberan a la miosina para que la actina se pueda unir. No. ¿Ya? Así que ahí se salvaron una vez más. El otro es el famosísimo retículo sarcoplasmático, aunque ese ya está más fácil, plasmático. Y este, lógicamente, es el retículo, me faltó el tilde, retículo endoplasmático, ahí voy a colocarle, ahí nomás, liso. Ya, recuerden que hay dos retículos endoplasmáticos, uno es liso y el otro es rugoso. Ya, el retículo sarcoplasmático principalmente es el retículo endoplasmático liso.
¿ya? O sea, igual tiene ribosomas, pero muy pocos, ¿ya? En comparación con un retículo normal, ya que al contrario, en una célula, por ejemplo, no sé, en el glóbulo blanco, por ejemplo, o en una célula epitelial, el retículo endoplasmático rugoso es más grande que el liso. Aquí no, es más liso que rugoso. ¿Ya? De hecho, es como 90% liso, y algunos ribosomas nomás como que están puestos en la parte externa del retículo sarcoplasmático. Como esa tiene una diferencia, se le cambia el nombre, ¿ya? Por lo tanto, el retículo sarcoplasmático es el retículo endoplasmático liso. Y el otro y último es el famosísimo túbulo T. Ya, ahora de los túbulos T tampoco creo que les pregunten mucho, pero se los voy a nombrar nomás, ¿ya? ¿Por qué? Porque los túbulos T estaban directamente relacionados con el fenómeno de contracción, ¿ya? Por lo tanto, la fisiología así como fuerte de la contracción no deberían preguntársela, deberían preguntarle a lo más el efecto de algún neurotransmisor. ¿Por qué? Porque está relacionado con alguna droga, ¿ya? Por lo tanto, por ahí sí podía ir la pregunta, y con eso es lo principalmente hay que tener cuidado, ¿ya? Por lo tanto, el túbulo T es otro organelo que yo creo que ustedes conocen o que han visto, es el famosísimo aparato de Golgi. ¿Ya? El aparato de Golgi de la musculatura esquelética, de la célula muscular esquelética, se llama túbulo T. De hecho, tiene formas de túbulos, ¿ya? Una sucesión como de canaletas que en resumidas cuentas reciben los neurotransmisores y los llevan al retículo sarcoplasmático para que esencialmente se pueda favorecer la contracción. Sarcoplasma, entonces, citoplasma de la célula muscular, el sarcolema en la membrana plasmática, el sarcómero del citoesqueleto, el retículo sarcoplasmático, el retículo endoplasmático liso, y el túbulo T es el aparato de Golgi. Si se dan cuenta, no son organelos que no conozcan, ¿ya? No son organelos que no les vayan a preguntar, que posiblemente se lo puedan preguntar en la parte, como por así decirlo, de célula, ¿ya? Por lo tanto, en electivo hay que tener cuidado porque hay 5 organelos que son los mismos, que cumplen la misma función que en la otra célula, pero que en la célula muscular esquelética cambian de nombre. Así que ahí tengan cuidado con esas definiciones. Por eso prefiero ponérselas para que no se confundan y ponernos o anteponernos ante una pregunta compleja, ¿ya? Aquí aparecen varias cosas. Por ejemplo, hablan de el endomicio, el perimicio, el epimicio. Ya, eso no se lo van a preguntar. Ya, el epimicio, el perimicio, el endomicio son como capas protectoras que tienen las células musculares. Son como rollitos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la célula muscular aquí está enrollada en el endomicio, que a su vez varios endomicios están enrollados por el perimicio y varios perimicios a su vez están enrollados por el epimicio. ¿Ya? Y después toda esa fibra posiblemente esté enrollada por lo que se conoce como fascia muscular, ¿ya? Y la fascia muscular es visible, es tangible, de hecho yo creo que la conocen. Si han visto, por ejemplo, o han cortado carne, ¿ya? En ciertos cortes de carne hay un tejido blanco que muchas veces rodea la carne, ya, esa es la fascia muscular. ¿Ya? Y que muchas veces la fascia se contrae sola y nos genera dolor en algún músculo o una contractura que también puede darse. ¿Ya? Particularmente en la espalda o sectores lumbares, en el cuello, a veces las fascias que recubren esos músculos se contraen y presionan un nervio y generan dolor. ¿Ya? No sé si queda claro eso. Los organelos de la célula muscular, fibra muscular, célula muscular es lo mismo, ¿eh? Por si acaso. Por si acaso, es exactamente lo mismo. Sí, profe, queda claro. Dale. Ya, Ignacio. Entonces, vamos al tiro a la siguiente. Voy a sacarle una foto, pero porque no me acuerdo si tenía una foto de esto. Creo que sí, porque le subía, o algo de material le subía al Classroom, pero les puse una guía, ¿ya? Y la guía en realidad, pues, si no habían visto la clase, no tenían cómo contestarla, entonces lo mejor es dejar la guía después de la clase, para que la puedan hacer ahí mientras se bailan una pata de cueca en la casa. Ya, si yo sé que este 18 va a ser diferente. Vamos entonces a la siguiente diapositiva. Ahí sí. Ya, ahí está la fibra muscular, con todo lo que ya hablamos. Bueno, no hablé de las mitocondrias porque en realidad las mitocondrias están en todas las células, pero en la célula muscular, en la fibra muscular, la mitocondria es bien particular, en forma no, en cantidad. ¿Ya? La fibra muscular o la célula muscular es la que más mitocondrias tiene. De hecho, tiene aproximadamente entre 20 a 30 mitocondrias, y eso es muchísimo. ¿Ya? En comparación, por ejemplo, con una neurona que no tiene más allá de 8 o 10. En comparación con un glóbulo blanco que no tiene más allá de 5, 6 a reventar.
¿ya? O una célula muscular lisa que no tiene más allá de 4 o 5 mitocondrias. Entonces, no son muchas mitocondrias. ¿Ya? O sea, las otras células no tienen muchas mitocondrias en comparación con esta, que sí tiene muchísimas. De hecho, gran parte de su estructura ya son mitocondrias. Y ahí podemos ver, por ejemplo, el retículo sarcoplasmático. Ahí está el sarcolema, la membrana plasmática, si te das cuenta, como que recubre a toda esta fibra, ya que es densa y espesa. Ahí están los miofilamentos, que en realidad es el citoesqueleto, ¿ya? Este es el sarcómero. En realidad el citoesqueleto es bastante tangible, bastante visible, se puede ver en un microscopio, de hecho. Ahí tenemos los túbulos T, que son estos túbulos amarillos, ¿ya? Que es por donde van a pasar los neurotransmisores hacia esta cuestión verde, que son como varios tubitos chicos. Ya, ese es el retículo sarcoplasmático, el retículo endoplasmático liso, que si se dan cuenta, varias cosas cambiaron. Están, pero cambiaron en forma, por eso es que el cambio de nombre, ¿ya? Varios núcleos, de hecho ahí se ve un núcleo, posiblemente atrás hayan dos más, aquí hay otro núcleo, y si yo cortara el citoesqueleto, vería esto, ¿ya? Esto ustedes no se lo tienen que aprender. Esto posiblemente no le entre en la prueba. No le van a preguntar por la línea Z, la banda A, la banda I. ¿Por qué? Porque no les van a preguntar cómo interactúa la actina y la miosina. Como no les preguntan esta interacción, técnicamente no deben aprenderse la estructura del citoesqueleto muscular, ¿ya? Por lo tanto, lo que sí tienen que saber es cómo llega el neurotransmisor. Eso sí, porque está más concentrado esto hacia el sistema nervioso, la pregunta, que hacia el sistema muscular, ¿ya? Entonces ahí también hay que hacer la diferencia para que no estén estudiando más cosas de la cuenta. Entonces, por ejemplo, si ustedes estudian con un libro de algún preuniversitario del año pasado, se podrían encontrar que aparece todo ese contenido en donde viene el neurotransmisor y cómo se contrae, cómo se libera la troponina de la tropomiosina para que la actina quede libre y se enchufe, se conecte en las bandas de la miosina y ejecute la contracción. ¿Ya? Y después gasta energía y todo eso. Ya. Eso no se, como repito, no se los van a preguntar. En contenido del año anterior sí aparecía, porque técnicamente deberían haberlo preguntado en la prueba que se dio a principio de año, ¿ya? Pero este año dijeron que no entra, así que se salvaron. Una vez más, se salvaron. Ya. No quiero que vean todavía el GIF animado. A ver, ahora sí. Ese es un botón sináptico, ¿ya? Esa es una neurona. Una neurona le da una orden a una fibra muscular. Eso quiere decir que el músculo es como un obrero. Va a sonar feo el ejemplo, pero es como un obrero. Y tiene que tener un jefe que le dé la orden de contracción. Solo el músculo no se contrae, ¿ya? Por eso ustedes, por ejemplo, cuando compran carne o ven un corte de carne, el músculo no se contrae solo, ¿ya? Incluso si tuvieran un pedazo en la carnicería, un pedazo de corazón, el corazón ya no se contrae solo, ¿ya? No solo porque no esté muerto, sino porque esencialmente no hay una neurona viva que le esté dando la orden de contracción, ¿ya? Por lo tanto, la neurona es la que libera un neurotransmisor, para ser más específico, ahí en la membrana plasmática, que va a llegar, como pueden ver ahí, a estos túbulos, y a través del túbulo T, o los túbulos T, que son esencialmente el aparato de Golgi, va a ir hasta esta fibra, a este citoesqueleto, y va a ejecutar la contracción, ¿ya? Por lo tanto, repito, no es tan específico lo que les van a preguntar. Antiguamente ahí ustedes tenían que saber cómo se ejecutaba la contracción muscular, ¿ya? Pero no sacaron. Lo que a mí me interesa más es la contracción asociada, o el fenómeno de contracción asociado a una neurona, porque ese neurotransmisor, la liberación de ese neurotransmisor ahí, yo la puedo inhibir, o la puedo hiperactivar. Si yo cortara la secreción del neurotransmisor aquí, el músculo no se contrae, y por ende no lo puedo mover. Aunque yo quiero, no lo puedo mover. Y eso lo puede hacer, por ejemplo, la anestesia, ¿ya? Entonces, me inyectan anestesia, no solo para que yo no sienta dolor, sino que también para bloquear ese fenómeno que ustedes están viendo aquí. Entonces, la persona se despierta de la anestesia y no se puede mover porque todavía está anestesiada, producto de que los neurotransmisores no llegan a su musculatura y por ende no se pueden contraer, pese a que el sistema nervioso está funcionando, ¿ya? Otra cosa que podrían hacer, por ejemplo, el fenómeno contrario. Podríamos inyectar una droga que favorezca la contracción muscular, ¿ya? Y haga que el músculo se contraiga con más fuerza o más rápido,
Y eso se puede dar. Y tenemos drogas fuertes o drogas duras como la cocaína que hacen eso, y la persona pareciera que anduviera prendida y que anduviera hiperactiva, ¿ya? Y esencialmente es porque se exacerba este efecto. Por lo tanto, el neurotransmisor se libera o más rápido o no se recaptura, no se devuelve a la neurona el neurotransmisor cuando debe hacerlo y queda más tiempo aquí. Por lo tanto, el músculo se contrae de una forma aún más rápida en ese caso, ¿ya? Y lo vamos a ver, de hecho, aquí los ejemplos, y después vamos a ver con el efecto de la droga, ¿ya? Que, insisto, es lo que más me interesa el efecto nervioso más que el efecto muscular. Vamos viendo. Ahí tenemos entonces la fisiología de la contracción, ¿ya? ¿Cómo ocurre la contracción? Es lo único que tienen que saber. El músculo esquelético en estado normal, en estado relajado, está estirado, ¿ya? Y en estado contraído está acortado. Por lo tanto, el músculo lo que hace es acortarse para contraerse y para relajarse vuelve a estirarse. Ya no hay nada más simple que eso. Se acorta y se estira, se acorta y se estira, se acorta y se estira. Y ese es el efecto que puede hacer. Ahora nosotros tenemos dos tipos de contracción, ¿ya? Tenemos la contracción que es isométrica y la contracción que es isotónica. De hecho, se las voy a anotar porque no hay esa cosa que se las puedan preguntar, ¿ya? O se las mencionen. La contracción, partamos con la isotónica. Cuando la contracción, dice pura letra, cuando la contracción es isotónica, voy a borrar. ¿Por qué abre de control Z? Aquí, contracción isotónica. Ya, cuando la contracción es isotónica, ustedes lo que están haciendo es, por ejemplo, cuando tienen algo en la mano, colóquenle un libro, por ejemplo, en la mano y traten de mantenerlo ahí harto tiempo, ¿ya? Sin relajar el músculo, porque en este caso tienen contraído el bíceps y están sosteniendo, lógicamente, el libro, y ahí van a estar hasta que llegue un punto en el que se cansen, no puedan más y tengan que bajar el brazo. Entonces, la contracción isotónica es una contracción sostenida en el tiempo. El músculo se acorta y ahí se queda, sin darle la oportunidad a reoxigenarse, ¿ya? Por lo tanto, contracción isotónica es la contracción, voy a saltarme el tilde ahí, sostenida en el tiempo. Como por ejemplo cuando ustedes llevan la bolsa del supermercado, y ahí tienen otro buen ejemplo. Cuando ustedes llevan la bolsa del supermercado y después les duelen los dedos, por ejemplo, porque quedaron todos así como apretados, ya, es esencialmente porque los músculos de la mano se contrayeron, pero no le dieron la oportunidad a recuperarse. Y sintieron mucho dolor cuando dejaron la bolsa y después estiraron los dedos, sintieron incluso hasta como duro. Ya, eso se debe a que está lleno de ácido láctico la musculatura de la mano. ¿Ya? Entonces, lamentablemente, el ácido láctico se cristaliza en la musculatura y genera dolor. Entonces, lo que hace nuestro organismo es tratar de oxigenar nuevamente la musculatura o ese músculo que estuvo contraído mucho tiempo, y por eso es que duele, como que queda débil, ya producto o por culpa del ácido láctico que esencialmente fue el azúcar, la glucosa, que se fermentó, que no se oxigenó como tenía que oxigenarse y se fermentó. ¿Ya? Contracción isotónica es entonces una contracción sostenida en el tiempo, puede generar, no se olviden de eso, puede generar fermentación láctica. O sea, acumulan ácido láctico, no voy a colocarle, puede generar acumulación más fácil. ¿Para qué los complico tanto también? Acumulación de ácido láctico. Y eso genera dolor, ¿ya? Ahí, cuidado entonces. Cuando, por ejemplo, he visto unos deportistas que, por ejemplo, no hacen la sentadilla completa, hacen la sentadilla y la dejan mantenida ahí, y se quedan ahí con los músculos de las piernas contraídos, y tratan de aguantar lo más que pueden, ¿ya? Y, lógicamente, llega un punto en que tienen que estirarse, porque el músculo necesita oxígeno y necesita recuperar de nuevo su tamaño, ¿ya? Y la otra es la contracción continua, ¿ya? Por ejemplo, cuando ustedes hacen un trabajo con una pesa, contracción continua o también conocida como contracción isométrica.
La contracción isométrica, ustedes toman una pesa, por ejemplo, y contraen, relajan, contraen, relajan, contraen, relajan. Y si es un peso moderado, ustedes pueden estar horas contrayendo y relajando el músculo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el músculo recupera oxígeno. Y al recuperar el oxígeno cuando se relaja, se vuelve a oxigenar y como que vuelve a generar energía por sí mismo. ¿Ya? Llega un punto en que le va a quedar debiendo energía, que es cuando necesita descansar, pero después de nuevo puedo volver a ejecutar la contracción. ¿Ya? Por lo tanto, la contracción isométrica no es sostenida, es la contracción y relajación continuas en el tiempo. Si quieren ahí, colóquenlo como ejemplo, trabajo de pesas. Cuando ustedes van al gimnasio, o en la casa, si no necesitan tampoco ir al gimnasio para hacer trabajo de pesas, ¿ya? Y agarran una bolsa y la levantan y la contraen, o sea, la suben y la bajan, la suben y la bajan, ya, ahí están haciendo una contracción isométrica. ¿Ya? La ventaja de eso, y ahí se lo voy a colocar en coma, genera un fenómeno en el músculo. ¿Ya? ¿Qué pasa si yo tengo una pesa y trabajo mucho con esa pesa? ¿Qué le va a pasar a mi musculatura? ¿Se va a achicar o se va a agrandar? Aumenta. Aumenta, ¿no es cierto? Como que se agranda el músculo después de trabajar mucho con él. ¿Ya? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo pesas y hago pesas todo el día, y aparte de eso, lo complemento con otro tipo de ejercicio, con una dieta altamente proteica, no lipídica, no con carbohidratos, posiblemente después quedes como un oso, ¿no es cierto? Así, una tremenda masa de músculo. ¿Ya? Esa masa de músculo se llama hipertrofia. Y la hipertrofia no es mala, es el agrandamiento del músculo y como que el organismo se adapta al estrés de ese trabajo. Entonces dice el organismo, ya, este compadre está haciendo pesas siempre, voy a hacer que se contraiga el músculo con la misma fuerza, ya, pero al agrandarlo aumentó la cantidad de fibra muscular y por ende la tensión es mayor en menos tiempo. ¿Ya? Por lo tanto, la hipertrofia es una ventaja o es un mecanismo de adaptación de nuestro organismo frente, lógicamente, a un trabajo muscular continuo. Ya, genera hipertrofia. Me comí la mitad de los tildes y algunos los coloco y otros no. Genera hipertrofia muscular. Ya la hipertrofia, entonces, ahí sí que le colocan el músculo, también falta el tilde ahí, se agranda. ¿Ya? Se agranda. Y cualquier músculo que ustedes lo lleven a una contracción isométrica, ¿ya? Va a ayudar a que ese músculo se agrande, crezca en tamaño. Por lo tanto, por ejemplo, cuando ustedes están haciendo una contracción continua, lo que hacen es esencialmente mantener una postura, una posición, pero no se va a hipertrofiar el músculo. ¿Ya? Posiblemente lo puedan hacer como un ejercicio de precalentamiento o un ejercicio previo a una contracción isométrica. ¿Ya? En la cual donde van a hacer un trabajo muscular mucho más intenso, donde va a ser más aeróbico que anaeróbico en este caso. Eso es otra cosa que se me escapa. La contracción isotónica no siempre, pero tiene la tendencia a hacer un trabajo fisiológico, coloquémosle trabajo anaeróbico, ¿ya? Donde normalmente va a ser sin oxígeno. Sí, va a tener una porción donde forzosamente tiene que consumir oxígeno, pero va a ser más en ausencia de oxígeno que en presencia de él. A diferencia de la isométrica, en donde ahí voy a hacer otro paréntesis, este sí es un trabajo aeróbico. Y como es aeróbico, ustedes podrían estar trabajando continuamente hasta el cansancio, lógicamente, porque su musculatura está consumiendo oxígeno de forma recurrente, ¿ya? Y de esa forma, como les digo, pueden estar horas trabajando con una pesa, y hasta que el músculo llega a un límite, porque tampoco el músculo va a crecer más de la cuenta, ¿ya? Igual hay un tono muscular que mantener, ¿ya? No sé si queda claro. ¿Sí? ¿No? Sí, profe. Sí, profe, se entiende. Ya. Por eso es bastante común que cuando uno hace ejercicio, por ejemplo, y si por ejemplo ustedes quieren estudiar kinesiología, preparador físico o quieren estudiar educación física, prepárense porque ahí sí se van a tener que aprender al revés y al derecho. Y con el fenómeno fisiológico, que es la parte bonita. ¿Qué neurotransmisor se libera? ¿Qué pasa con la concentración de calcio en los iones? ¿Cuándo la actina la miosina? ¿Cuánto ATP se gasta? ¿Cuánto se genera? ¿Cuándo es mejor hacer un trabajo anaeróbico? ¿Cuándo hacer un trabajo aeróbico?
Como que ahí se estudia eso, en resumidas cuentas. ¿Ya? El biólogo estudia el porqué del funcionamiento, ¿no? Ellos son más expertos en ese sentido. Profe, Por ¿y eso, cuénteme. qué pasaría si es que, qué pasaría con los músculos esqueléticos si es que alguien levantase un brazo así por demasiado tiempo? Ya, perfecto. Es lo mismo. Por ejemplo, si yo tengo una bolsa pesada y la tengo así en alto, ya donde tengo mi bíceps contraído y lo tengo mucho tiempo, ya llega un punto en que no doy más y voy a dejar caer el brazo, mi músculo me duele después de eso. Ya está lleno, pero lleno de ácido láctico. Y eso podría generar un daño, lógicamente, en la musculatura, pero que es reversible. ¿Ya? Ahora, podría ser que después de trabajar mucho, y de hecho a algunos fisicoculturistas les suele pasar, es que se les cortan estos tendones de aquí, no ese de ahí arriba, es difícil de hecho que se corte ese de ahí arriba, se les corta este de acá, este que está acá abajo, ¿ya? El que está casi llegando al doblez del brazo. Y ese sí que es complejo porque tienen que perforar el hueso para meter el tendón. Y el tendón es donde está agarrado el músculo, entonces no podría contraer el brazo entero. Y sí, un trabajo muscular que no se lleva a cabo de la forma correcta o excesivamente, que también puede darse, ya sea isotónico o isométrico, les puede generar un daño en un tendón. Es difícil que el músculo se agriete o se hiera, ¿ya? ¿Cómo es que se llama? Antes lo dije. Un desgarro muscular es complejo que ocurra, particularmente en un deportista que está acostumbrado. ¿Ya? Tiene que llegar a un grado de sobreexigencia muy alta, que es lo que les pasa a los futbolistas. ¿Ya? Porque ellos ya de hecho llegan al límite y cuando juegan el partido o están en una competencia que es de varios días, como un mundial, por ejemplo, llevan su cuerpo a más allá del límite incluso. Pero una persona que hace un trabajo no bien acompañado, lo más seguro es que no se le daña el músculo, se le daña el tendón. ¿Ya? Y ahí sí que es complicado. Así que yo diría que más que el daño muscular, es más el daño del tendón que el que pueda ocurrir. ¿Ya? Pero sí, el músculo se podría desgarrar. No sé si te queda más o menos, claro. Es que conocía, no sé si fue real o no, pero vi a un tipo así que para un récord Guinness ¿Ya? levantó el brazo así, pero por una cantidad absurda de tiempo, ponte tú así como 20 años. ¿Ya? Y Sí. llegó un punto así que el tipo se le quedó el brazo así, pues, entonces no podía bajar el brazo. Ya ahí pasa lo Todo así contrario, como, porque brazo bien. ya, ¿qué puede pasar? Cuando tú no ocupas un músculo, una persona en coma, por ejemplo, que es como el fenómeno lo mismo, porque, claro, tú dices que en este caso la persona tuvo el brazo levantado mucho tiempo, pero todos los otros músculos no funcionaban porque estaba el brazo levantado. Y más encima la oxigenación no era la adecuada, porque si yo tengo el brazo hacia arriba, la sangre, voy contra gravedad, pues en ese caso, por lo tanto me cuesta bombear sangre para allá arriba. Pues ahí tengo un problema, no se oxigenan bien los tejidos. ¿Ya? Segundo, como no estoy moviendo los músculos, y ahí está el enlace con las personas en coma, se atrofian. A diferencia de hipertrofiarse, se atrofian. Y cuando un músculo se atrofia, se acorta, se achica y pierde capacidad de contracción. ¿Ya? Por ejemplo, cuando yo era cabro, hacía un montón de deporte, ahora no hago nada. Entonces mi músculo está atrofiado. Tengo que forzosamente llevar a hacer contracción isotónica para después pasar isométrica y recuperar el nivel. ¿Ya? Pero en este caso a la persona se le atrofian los músculos y su capacidad de contracción también se disminuye. Entonces, me suena ese caso de ese récord Guinness, como dices tú, pero no me acuerdo en lo visto. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que yo primero pienso? Es que un músculo, posiblemente el de la base del brazo, esté altamente grande porque tiene que sostener el peso del brazo, pero por ejemplo el bíceps o los músculos del antebrazo están muy pero muy delgaditos porque no se usaban. Y como no se usaban, el músculo como que empieza a perder tamaño. ¿Ya? Esencialmente eso puede ser lo que le haya pasado. Entonces después cuando bajó el brazo, lo más seguro es que se comparó un brazo con otro, que el otro sí lo movía y lo mantenía oxigenado, estar más chico que el que no tenía, que el que movía. El que movía se tiene que haber mantenido un poco más grande. Creo yo, ahí estoy entrando a suponer. No, o sea, al final creo que se le terminó por morir el brazo y se le Claro, quedó así casi por toda la vida.
Puede haber sido porque si tú dejas el brazo más, y de hecho se ve, mantener el brazo arriba por mucho tiempo, y al cabo de una hora, por ejemplo, ya vas a sentir un hormigueo porque empieza a perder sangre. Entonces podría ser que hasta la punta de los dedos se le necroticen, pues, se empiecen a morir. Puede ocurrir, puede ocurrir. Había otro ejemplo. Ya, pero no importa. Después me voy a acordar de ese ejemplo. Ya, le voy a sacar una foto de esto para no perderlo. Ahí sí. Ya, entonces dos tipos de contracción, isotónica e isométrica. Vamos a la liberación de los neurotransmisores, que esa es otra cosa que, de hecho, es la cosa que más me preocupa. Y es esa que está ahí. A ver, esa es una fibra muscular. ¿Ya? Y se dan cuenta, tiene varios núcleos del tejido muscular, ahí tienen, ¿cómo se llama? El citoesqueleto, el sarcómero, conformado por todas sus unidades proteicas, porque al final esto es pura proteína. ¿Ya? Por eso cuando uno come carne, come casi pura proteína, en un 90%, porque la musculatura esencialmente es pura proteína, más que lípido o más que carbohidrato. Pero para contraer ese músculo, yo necesito forzosamente una neurona conectada a la estructura muscular. Y por eso también los cortes de carne, y en más de alguna oportunidad para los que comen carne, les pasa que se encuentran con una pequeña veta de nervio. ¿Ya? Ese nervio era el que le daba la orden a esa fibra muscular para que se pudiera contraer. Y si se dan cuenta, es más carne que nervio, ¿ya? Porque posiblemente no haya sido muchas neuronas las que se encontraban en dicho nervio. ¿Ya? Normalmente es una neurona la que se conecta con una fibra o varias fibras. En realidad, esta imagen que está acá abajo es más clara. ¿Ya? Una neurona con todos sus botoncitos, sus dendritas ahí, como que abraza un conjunto de fibras musculares. ¿Ya? Y de esa manera favorece la contracción. Ahora, si yo agrando esa imagen, ahí pasamos a la imagen que está aquí al medio, si se dan cuenta, la neurona, la vuelvo a agrandar, hay una pequeña porción, la neurona deja como un pequeño espacio entre el botón sináptico, ya que es la neurona, y la fibra muscular, que sería esto de acá de color amarillo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la sinapsis o la conducción del impulso que se va a ejecutar aquí es una sinapsis química, ¿ya? Como la vimos anteriormente. De hecho, en la parte de droga les coloco ahí también de nuevo la sinapsis química para que la recordemos un poco después. Por lo tanto, aquí tenemos, en este caso, la liberación de un neurotransmisor. Por lo tanto, la musculatura y la contracción muscular funciona en base a una neurotransmisión. ¿Qué ventajas tiene eso? Que puede ser modificable. Por lo tanto, la contracción a voluntad, en este caso, puede ser más fuerte, puede ser intermedia, puede ser rápida, puede ser prolongada, puede ser sostenida, etc. ¿Ya? A diferencia de que si esto fuera por sinapsis eléctrica, el tipo de contracción siempre fuera el mismo. Por ejemplo, sería muy rápido. Y punto. No tendría otra opción. No podría modificarlo. Y esa es la ventaja que confiere la sinapsis química. La desventaja también es su ventaja también es una desventaja. ¿Por qué? Porque cualquier sustancia química, ya sea un agente externo, una droga, etcétera, también puede modificar esto. Y si modifica esto, yo puedo tener una contracción más sostenida en el tiempo sin quererlo, por culpa de algo que consumí. ¿Ya? La unión entre la neurona motora, que es la neurona que da la orden, ¿ya? Con la fibra muscular, se llama, y ahí aparece, placa motora. ¿Ya? Placa motora o la unión neuromuscular, cualquiera de las dos. Unión neuromuscular, neurona, músculo, también se llama placa motora. Cuidado ahí. ¿Y cuál es el principal neurotransmisor que se utiliza? No es el único, pero es el principal, más o menos del 80-85% de los casos, es la famosísima acetilcolina. Y la acetilcolina es también el principal neurotransmisor excitatorio. ¿Ya? Por lo tanto, gran parte de las sinapsis excitatorias, las que me mantienen despierto, por ejemplo, son a causa de acetilcolina. ¿Ya? Por lo tanto, la acetilcolina se me repite aquí. Principal neurotransmisor en general. La adrenalina también podría ser otro. ¿Ya? La adrenalina, de hecho, genera una contracción aún más rápida que la de la acetilcolina. ¿Ya? Por eso a las personas, pues, cuando se les paraliza el corazón, le inyectan adrenalina. O epinefrina, que es lo mismo, ¿eh? Cuidado ahí. La adrenalina y la epinefrina es lo mismo. ¿Ya? Ahí ojo, porque a veces hablan de epinefrina y el que no sabe dice, no, pues es adrenalina. No, pues es la misma molécula, que tiene dos nombres. ¿Ya?
Ya, vamos entonces a la fisiología de la contracción. Ahí está la unión neuromuscular, ya, esto mismo que estábamos viendo acá. Ahí tenemos la neurona motora, su botoncito, y esta cuestión amarilla es el sarcolema en la membrana plasmática de la fibra muscular. Entonces, la neurona motora secreta, ahí está en número 1, yo le coloqué esto por números, ¿ya? Secreta el neurotransmisor y eso ayuda a que se despolarice la membrana plasmática, el sarcolema, ¿ya? Como si fuera una conducción de impulso normal, ¿ya? Entonces, la estimulación de la célula muscular por parte de la neurona motora, que es la neurona que está acá, o motoneurona, que es lo mismo, provoca la despolarización, igual que la fibra muscular, del sarcolema, o membrana celular, membrana plasmática de la célula muscular, y el neurotransmisor que se libera en ese espacio, en esa hendidura, entonces es la acetilcolina. Entonces, la onda de despolarización viaja por todo el sarcolema y llega tarde o temprano, viaja por los túbulos T, que son los aparatos de Golgi, y llega tarde o temprano al retículo sarcoplasmático. El retículo sarcoplasmático libera calcio, y esta es la parte que no les van a preguntar. ¿Para qué sirve el calcio? ¿Ya? El calcio ayuda a la contracción muscular. ¿Ya? Ahí se conectaba con la parte de la musculatura pura y dura. ¿Ya? Como les digo, esa parte no se las preguntan, entonces técnicamente ustedes deberían llegar hasta la liberación del calcio, no más que eso. Que son los pasos que les puse aquí, no más. ¿Ya? 2. Ahí está 2. El potencial de acción, ¿ya? Que es causado por la onda de despolarización de la neurona motora, por los neurotransmisores que liberó la neurona motora. El potencial de acción viaja por el sarcolema, ya por la membrana plasmática, y se introduce por el aparato de Golgi, por los túbulos T. Se mete al interior. De hecho, aquí se veía, miren, ahí está la neurona motora, de hecho podía haber usado esa imagen. Ahí está la neurona motora, libera la acetilcolina, ahí está liberando la acetilcolina, y se mete por los túbulos T. Punto. Así de sencillo. Así que, y ahí se libera el calcio. Y hasta ahí nomás, insisto, hasta la liberación de calcio les van a preguntar. Ya. 3. En las porciones más bajas de los túbulos T, los potenciales toman contacto con las proteínas de membrana del, lógicamente, retículo sarcoplasmático, que es el retículo endoplasmático liso, y este libera el calcio. ¿Ya? El calcio favorece la contracción muscular. Eso es lo único que tienen que saber. ¿Ya? El calcio se libera desde el retículo sarcoplasmático, donde estaba almacenado por la acción del potencial de acción, o sea, por la onda de despolarización que venía de acá. ¿Ya? El calcio en el citosol, o en el citoplasma, o en el sarcolema, en el sarcómero, interactúa con los filamentos delgados para permitir la interacción actina-miosina. De hecho, eso ya es mucho, de tal forma que sucede la contracción muscular, ya hay más resumido no puede estar. ¿Ya? Y el último, y este también, porque esto también se lo podrían preguntar, ¿qué hago con el calcio una vez que se contrae el músculo? Una vez que el músculo se contrae, el calcio debe volver al retículo sarcoplasmático, porque, y aquí cuidado, en la contracción, de hecho lo borré, si la contracción es isotónica, el calcio, como la contracción se mantiene, el calcio no se recupera hacia el retículo sarcoplasmático. Pero si la contracción es isométrica, o voy a relajar el músculo, ¿ya? O sea, voy a hacer contracciones continuas, yo voy a estar liberando calcio y recuperando el calcio hacia el retículo sarcoplasmático. ¿Ya? Así que, ojo ahí, el calcio favorece la contracción. Si yo no guardo el calcio no vuelve, en resumidas cuentas, al retículo sarcoplasmático, el músculo no se relaja. Por lo tanto, sería una contracción, si el músculo se mantiene contraído, sería una contracción isotónica. Para que sea isométrica o sean contracciones continuas, yo tendría que liberar calcio y guardarlo, liberarlo y guardarlo, liberarlo y guardarlo. Y eso gasta un montón de energía, ¿ya? Porque estoy usando una bomba, y todas las bombas gastan energía, y ahí está la bomba de calcio. Sin contar que para contraer el músculo, por cada unión entre actina y miosina, que son un montón, también tengo un gasto energético. Entonces, por eso es que necesito tantas mitocondrias en la célula muscular. Por lo tanto, recapitulando, volvamos para atrás. La neurona motora libera el neurotransmisor, la despolarización viaja por el sarcolema, se mete por los túbulos T, llega al retículo sarcoplasmático. El retículo sarcoplasmático, cuando recibe la despolarización, libera calcio, se contrae el músculo, y para relajarlo, guardo el calcio.
Así de sencillo, no es más complicado que eso. Por lo tanto, nosotros no solo necesitamos calcio para los huesitos, necesitamos también calcio para la contracción muscular. Por eso es tan importante el consumo de calcio. Y de hecho, gran parte de las cosas que comemos tienen calcio, así que no se preocupen. No es necesario estar tomando leche para consumir calcio, ¿ya? Si comen carne, ya está al otro lado. De hecho, si comen vegetales, también hay calcio. Aunque hay más magnesio que calcio, pero igual. No sé si queda claro. 5 pasos. Necesitan solo saber 5 pasos. Y son esos 5 pasos que yo le anoté ahí. Ahí están con numeritos, así que no tienen, creo yo, cómo perderse. Recuerden que si se libera calcio, se contrae el músculo, pero para poder relajarlo, yo tengo que ese calcio tomarlo y guardarlo. Si no lo guardo, el músculo sigue contraído. ¿Ya? Ya. ¿Alguna pregunta, chiquillos? Creo que esa era la última. Sí, esa era la última. No, profe. Quedó todo clarito, clarito como el agua turbia, creo yo. Sí, profe. Ya. Entonces, vamos a tomar un pequeño descanso. Yo creo que 10 minutos. Ya a las 5:15 reiniciemos y partimos con droga. No es mucho, así que yo creo que a las 6 vamos a estar listos igual. ¿Ya? Así que los dejo un ratito. De hecho, voy a tomar un vaso de agua y después de eso continuamos. De hecho, voy a detener la grabación.